Hombre clave en el armado del entramado sectorial, que llevó a Luis Lacalle Pou a una sorprendente victoria en la interna del Partido Nacional, Javier García comenzó su derrotero político en el Movimiento por la Patria, hasta que en 2004 se cobijó a la sombra del sector Alianza Nacional. Un año más tarde, fue candidato único por su partido a la Intendencia de Montevideo y en 2009 su lista, la 40, resultó la segunda más votada entre las que apoyaban a Jorge Larrañaga. En diciembre de 2012, sin embargo, García pasa a revistar en las filas de Lacalle Pou. Médico pediatra, este diputado actúa en asuntos tan disímiles como la bioética o la defensa nacional. Con un caudal electoral que en solo 5 años aumentó en un 78%, conquistando casi 18.000 votos en la capital del país, todo indica que Javier García será, de aquí a octubre, una pieza fundamental para una campaña que se propone romper la inercia opositora de 10 años y conquistar, ahora sí, el gobierno nacional. Javier García, dirigente de la lista 40, diputado nacional, bienvenido a Primera Vuelta. Muchas gracias por la invitación. García, ¿cómo se explica este vuelco electoral que ha dejado a Lacalle Pou con la candidatura única del Partido Nacional y a Larrañaga hablando con su silencio, como él ha dicho, allá en el interior del país, contra el Río Negro? Buenas noches creo que hay una cosa que es fundamental, que es interpretar un reclamo de la gente, ciudadano, que es en el Partido Nacional, pero que me parece que también contagia a la política, a los demás partidos, y seguramente también en la sociedad, que es el reclamo de renovación. En el caso nuestro, en el caso del Partido Nacional, también el de poder haber hecho algunas cosas que rompen la inercia partidaria, ¿no? A ver, yo tengo 50 años de edad y 34 de militancia partidaria. Empecé a militar a los 16 años por el plebiscito del no, contra la reforma constitucional de la dictadura, sin haberla podido votar porque tenía 17 años cuando el año 80, ¿no? Y esa inercia partidaria dice cosas que no sabes dónde están escritas, pero se practicaban. ¿Cuáles son? Que el partido, que históricamente tenía 2 columnas, estoy diciendo en pasado, había una columna que era blanco independiente, wilsonista, y otra columna herrerista. Entonces, ¿qué era lo que unía esas 2 columnas? Un lema, Partido Nacional. Pero no se daba el cruce aquel de que wilsonistas y herreristas podíamos trabajar juntos. ¿Cuál fue nuestra idea cuando empezamos a construir este proyecto político? Romper esa química. Demostrar que, primero, los afectos, las pertenencias originales son parte de nuestro corazón. Una cosa riquísima, porque cada uno, recién mostraban ahí en algunas tomas de mi despacho. Yo soy wilsonista por los 4 costados. Me formé, mi maestro en la vida política es Wilson, ¿no? Por quien militaba sin conocerlo. Hasta el día de hoy me acuerdo del día que lo conocí. Pero es parte de nuestros afectos. No tiene que ser una cosa que proyectemos como etiquetas o moldes que no admiten enriquecerse de otras ideas. Y me imagino que para los compañeros que militan en el herrerismo también. Pero hay una cosa que supera eso. Y es que vos salís a la calle y le preguntás a un muchacho de 20, 25 años, de 30 años, y no vivieron eso. Entonces, proyectar cosas que nos enriquecieron muchísimo, nos enriquecen mucho, pero proyectarlo como si cada uno tuviera un sello que no permite trabajar con otros compañeros del partido, nos pareció que era parte de un tiempo que se supera. Ahora, y logramos eso de juntar gente que aparentemente no se podía juntar. Sin embargo, Alianza Nacional y todos mantienen algunas diferencias, por ejemplo, a nivel programático. Sin ir más lejos, en el caso de la seguridad o en el caso, por ejemplo, del cannabis.
donde la calle Pou se ha manifestado a favor del autocultivo y Larrañaga en una posición contraria, ¿no? Hay posiciones que se mantienen. Claro, pero a su vez a la interna de cada sector puede haber matices sobre eso. Y eso es lo rico, poder convivir, construir un proyecto político sabiendo que tu verdad, Ricardo, es tan valedera como mi verdad. No es que porque tú pensás diferente a mí, mi objetivo es lastimarte, mi objetivo es... No, no. Yo creo que en la vida política o en la vida en sociedad es saber de tu verdad cuánta verdad que yo pueda comprender. A ver, hay un resultado que prima. Y hacer, claro, pero lo que quiero decir es que los grupos, como tales, los colectivos, pero esto pasa en la vida política y pasa en la vida de cualquier organización social, cultural, deportiva, la que fuere, son mucho más ricas que aquellas cosas que se pueden encerrar en una caja, ¿no? Y que no hay verdades únicas. Ahora, usted, por ejemplo, en la campaña que lo llevó a postularse para la Intendencia de Montevideo, andaba ahí con un escarabajo parecido al que usa el presidente Mujica, con unos pegotines de Wilson Ferreira en el vidrio trasero. Carlos Julio Pereira, sin ir más lejos, tiene una trayectoria importante en el Movimiento Nacional de Rocha, pero la pregunta es, ¿qué tiene de wilsonista la candidatura de la calle Pou? La renovación. Wilson, la gran interpretación política de la figura de Wilson fue el empuje a la renovación. A ver, yo en la elección del 71 tenía 7 años, cumplí 7 el día de la elección, yo cumplo el 28 de noviembre, un día bastante electoral. Pero aquellos compañeros que tienen algunos años más, que vivieron ese proceso del Partido Nacional, vivieron un Partido Nacional que se había, detenido en el empuje de renovación. ¿Y qué hizo Wilson? Fue patear las puertas, es decir, darle aire, dejar entrar ideas nuevas. Y cuando digo dejar entrar ideas nuevas, las ideas no las porta al aire, las ideas las portan seres humanos. Y así que el Partido Nacional se renovó de la mano de Wilson, a partir también del ingreso de mucha gente que ingresó al Partido Nacional de la vida de Wilson. ¿Solo la renovación tiene de wilsonista la calle Pou? Pero la renovación tiene un sello muy importante, que es la capacidad de entender, lo que hablamos hace un instante atrás, la capacidad de entender la construcción de la verdad aparte de otras verdades. Y obviamente, con Luis, mostrabas tú recién, los compañeros tuyos cuando fueron al despacho mío el otro día. El despacho de Luis y el mío somos vecinos, ¿no? Uno está enfrente del otro. De la casualidad que fueran así. Durante mucho tiempo, nosotros compartíamos ese saludo más formal que otra cosa. Hasta que un día, hace ya un año y pico largo, empezamos a charlar, no nosotros, ¿no? Empezaron a charlar nuestros compañeros más jóvenes, entre sí, en actividades partidarias, lo cual nos llevó un día a decir, che, pero a ver, si todos nuestros entornos, los compañeras y los compañeros que militan con nosotros tienen tantas coincidencias, ¿no puede ser que nosotros tengamos también muchas coincidencias? ¿Por qué no hacíamos lo otro, Ricardo? Porque partíamos de conceptos que son muy valiosos, pero están superados. Y es que herreristas, el caso de Luis, o wilsonista, el caso nuestro y del Espacio 40, tienen mucho más cosas en común que las diferencias o los matices. Claro, si vos en la vida, es decir, en tu vida profesional, te juntás con alguien y se sientan a ver qué diferencias tienen, seguramente no van a avanzar nunca. García... Cuando te juntás, perdóname Ricardo, cuando te juntás para ver los proyectos para adelante, seguramente con cualquiera encuentres muchas más cosas en común. Usted viene del Movimiento por la Patria. Qué preciosa época. En el año 86... estaba en ese movimiento donde además había como cierta tendencia, digamos, a apoyar el voto verde. ¿Usted votó verde, por ejemplo? Yo voté amarillo. Yo voté amarillo. Y voté amarillo, tú decís en la época, para la gente que va a ser más joven para graficarlo, cuando el tema de la ley de caducidad, en el plebiscito que fue en el 89, abril del 89, 16 de abril del 89. Y fue de las cosas más convencidas que hice. ¿No? Ahora, por ejemplo, Carlos Julio, que es otro que integra esta amalgama, votó verde. Voto verde. ¿Y qué nos vamos a sentar con ese enorme dirigente político que es Carlos Julio Pereira con sus jovencísimos 91 años? Que vale la pena charlar con él. ¿Y cómo por ejemplo? Cierro la frase. Nos sentamos para ver, quién tenía razón o quién estaba equivocado, o para ver todas las cosas que tenemos para hacer para adelante. Si un muchacho hoy de 20, 30 años... nos ponemos a hablar del 89 o del 86. ¿Vamos a avanzar algo?
¿No será que de repente la vida nos está pidiendo que levantemos un poquito más la mira? Usted, por ejemplo... Nadie renuncia a nada. Usted, por ejemplo, ¿cómo vio las declaraciones de la calle Pou cuando dijo que si dependiese de él, suspendería las excavaciones? Vi las declaraciones de Luis y vi lo que dijo después, pues lo conozco. Lo conozco. Él dijo, no es la verdad, que no fue unas declaraciones felices, porque el que me conoce sabe que pienso otra cosa. ¿Y cómo le impactaron emocionalmente, digamos, a usted? No, emocionalmente no, porque cuando yo creo en una persona, cuando le conozco a esa persona y sé la honestidad que tiene, admito que una persona puede tener una declaración que después dice, la verdad, me equivoqué. Lo dijo, creo que en el semanario Voces de la semana pasada, que Alfredo García le hace una entrevista y le pregunta, ¿hubo algún error? Sí, cometí este error. Pero, a ver, tú y yo, en el día de hoy, ¿cuántos errores cometimos? Ahora, no es un tema cualquiera, ¿no? Del pasado reciente. Claro. Sobre todo teniendo en cuenta esto que conversábamos recién, de que, bueno, en el paraguas de la calle Pou también hay figuras como Carlos Julio que votaron verde. Claro, pero esa es la riqueza del grupo. O Jorge Saravia. El senador Jorge Saravia es un senador blanco que fue integrante del oficialismo y volvió a su casa. Y yo me voy a sentar con Jorge a ver qué diferencia tenemos para antes, o es mucho más valioso que Jorge, bueno, yo pues estoy aquí, pero cualquiera de nosotros empieza a hablar de las coincidencias en el futuro. García, ¿la fórmula del Partido Nacional post-internas debería ser la calle Larrañaga? La pregunta es personal, la tomo como una respuesta sin que esto comprometa a nadie. Para mí es una fórmula ideal, pero es mi opinión. Es mi opinión, no compromete nada más. ¿Por qué? Porque creo sinceramente que eso sellaría ese abrazo y ese encuentro del domingo de noche. Pero en todo caso, quedémonos con las cosas que dijimos, y sobre todo Luis, ¿no? Que dijo los días previos a la elección, al domingo de noche, al domingo primero, ¿no? Porque claro, como les decíamos, y no mucha gente creía que podíamos ser los preferidos, no se tomaba mucho en cuenta. Hay que verlas hoy, después del resultado. Y Luis decía, la noche del primero no es la noche de la fórmula, es la noche del abrazo. La fórmula viene después. Y segundo, con respecto a la fórmula, dijo, y lo volvió a decir esa noche, nuestra idea es que sea obviamente integrante del otro sector del Partido Nacional y será Jorge, como líder del sector, el que decida. Incluso esa figura para los que nos gusta el truco, ¿no? Para los que lo vimos, sobre todo en los cuartos de guardia de noche, uno es mano y el otro es pie. Pero el mano es Jorge, ¿no? Y así que bueno, a estas horas, ahora, las buenas decisiones en la vida, si son buenas, requieren maduración. El Frente Amplio movió rápido la fórmula, ¿no? Hoy, según ha dicho Tabaré Vázquez, ya se ha delimitado que la fórmula va a ser Vázquez-Sendik. Cantó flor el Frente Amplio. ¿Ustedes van a mover rápido? ¿Cuánto habrá que esperar para siempre que hay una flor, ver la luz ahí? Siempre que hay una flor puede haber una contraflor. Pero no es de tiempos, es de tomar la decisión en el momento oportuno y bien tomada. Las decisiones no son buenas o malas por lo rápidos o lo lentos que se tomen, sino porque estén bien tomadas. Y en eso estamos. Lo invito, García, a hacer una tanda. Es un placer. García, ¿cómo era la calle para diferenciarse de Bordaberry? ¿No son pocos los politólogos que advierten que hay un electorado similar entre ambos precandidatos? La pregunta, Ricardo, es si la función de un dirigente político es tratar de diferenciarse del otro o decir lo que piensa. Porque en definitiva las diferencias, esto no es un juego como aquel que aparece en los diarios, no busque las 7 diferencias. Pasa, ¿no?, que hay posturas similares entre ambos. Lo importante me parece y el mensaje que, para mí, el mensaje que surge del 1 de junio es el de una campaña, es decir, entre otras cosas, ¿cuál fue el diferencial? En la positiva. Es decir, vamos a no contestar, no a ver el titular del diario de la mañana para ver qué decimos durante el día. A ver, ¿qué opinó Ricardo Scagliola de mañana? A ver, ¿en qué me diferencio yo? Entonces yo declaro en contra de Ricardo Scagliola. Nosotros hicimos una campaña absolutamente diferente. Nos dedicamos a decir lo que pensábamos, para buscar 2 razones.
para buscar que la gente nos tuviera confianza y se sumara al proyecto porque estaba de acuerdo, o para que la gente supiera lo que pensábamos y si no estaba de acuerdo no se sumara al proyecto. Ahora, diputado, Pero la pregunta es no cómo, jugando al ping-pong. La pregunta es cómo era la calle Pou para sostener este mensaje por la positiva, teniendo en cuenta que el oficialismo va... Bueno, esta semana tuvimos pruebas al canto, ¿no? Ya comenzó con algunos embates, ¿no? Y es de suponer que la izquierda va a insistir Bueno, a ver, en estos temas. Yo creo que esta semana que ya pasó, ya da pruebas, ¿no? Es decir, que esto es Carrasco contra La Teja, que esto es el seleccionado más experiente del mundo contra la sub-20, que esto es derecha contra izquierda. En una semana tuvimos de todo. ¿Y cómo se responde por la positiva a la esto? imagen que a mí me queda es como la de cuando íbamos a los cumpleaños gurises, que ponían la piñata, te vendaban los ojos, te daban un palo de escoba y vos te daban vuelta así y vos empezabas a pegar, iban palazo para acá, se corrían del otro lado. Me da la impresión... Pero ustedes no se van a quedar quietos a esos palazos. Te cierro ahí la reflexión. Me da la impresión que el Frente no estaba preparado para este resultado. No estaba preparado para la renovación en el Partido Nacional y se encontró con un discurso, con un estilo político al que le salió a pegar como el chiquilín vendado con las Claro, vendados, pero la pregunta dando es cuál va a palazos. ser la respuesta. Si se va a mantener ese tono por la positiva... Lo que pasó esta semana, que puede ser muy aburrido, pero va a ser muy coherente. Derechito. No vamos a innovar con respecto a lo que hicimos durante la campaña electoral. Primero... O sea, no responder. Pasaría una de dos circunstancias. Si nosotros cambiáramos ahora, o mentimos durante la campaña electoral antes, o mentiríamos ahora. Pero las dos cosas no pueden ser. Los dos estilos no pueden convivir. Y como creemos en el que hicimos hasta ahora, vamos a seguir como este. De repente es medio aburrido, pero es en el que creemos. ¿El que calla otorga? No, el que está convencido de lo que piensa lo dice. García, ¿qué representa a su juicio la buena votación de Constanza Moreira y Raúl Sendic en el Frente Amplio? Bueno, ese mensaje que en todos los partidos, yo te decía al principio del programa, ¿no? Que la renovación en el Partido Nacional también es un mensaje que contagia. Y creo, pero esto es indemostrable, porque yo me decía, habría que preguntarle a cada uno de los uruguayos que votó por qué votó, y eso es imposible. Pero me da la impresión que hay un reclamo de renovación. Tengo toda la convicción que es así, pero es solo una intuición. En cada partido leerá, yo conozco a mi partido, y sería un atrevido si hablara de la interna de los demás partidos. Eso es lo que me impresiona, y me parece que es un gran llamado a la humildad que tenemos que tener todos los dirigentes políticos. Me pongo en primer lugar de la fila. No estoy hablando de los demás dirigentes políticos, estoy hablando, en mi caso personal, como dirigente político. La gente parece que con razón dice, che, es hora de que me expliquen un poco más en lo que piensan. Despreocúpense más tanto de la riña entre ustedes, porque la vida política, la vida social es mucho más que la pelea de dos dirigentes. Que es lo que me parece que en esta semana el Frente, con respecto a nosotros, no entendió. El tema no es con nosotros. El tema es si hay un reclamo de la ciudadanía con respecto a lo que cada sector político piensa, dice, actúa. Por eso nosotros no vamos a cambiar. Cualquiera de afuera le podría preguntar si está mal confrontar ideas, ¿no? Porque la política es eso, también, confrontación. Yo, como te decía al principio, me formé con Wilson Ferreira. Y de Wilson aprendí que la vida política es una lucha de ideas, pero no entre personas. Yo respeto mucho, no voy a decir los nombres. Hace algún mes atrás, a un dirigente del Frente Amplio recibió una agresión pública. Yo lo llamé, le dije, te mando un enorme abrazo, porque yo soy padre de familia como sos vos, y no hay derecho en la vida política a agredir a una persona sin darse cuenta que esa persona vuelve todos los días a su casa, si es padre de familia o madre, está con sus hijos, y no hay que utilizar a los hijos de un dirigente político como rehenes de la política. Ahora, usted habla de violencia personal y está bien. O verbal, ¿no? le digo violencia personal. Ahora, no es una uno, agresión. por ejemplo, lo que especula es que la izquierda seguramente venga con la historia personal de la calle Pou, con la relación con su padre, del gobierno de su padre. La pregunta es cómo se va a responder a ese tipo de... Y Ricardo, la pregunta es, ¿y la gente está esperando eso? ¿Y usted qué se responde? Que me parece que se equivoca si van por ahí. Absolutamente equivocados. Vuelvo a reiterar, es como la imagen del chiquilín, que podía ser tú o yo, cuando vemos los cumpleaños, nos vendaban los ojos y pegamos palos contra la piñata. Va a narrarle, porque no es por ahí la cosa. Pero bueno, cada uno es grande y elige el método que quiere.
Ahora, sin embargo, hay una percepción extendida sobre que, bueno, la calle Pou tiene una carga por ejemplo, con su apellido. De hecho, bueno, la campaña lo ha nombrado como LP. Su padre mismo se ha hecho a un lado en esta campaña un poco para abrirle paso y que no se identificara esa figura con la del hijo. Yo creo algo... Eso ha sido advertido por el propio comando de la calle Pou y en su estrategia también ha sido advertido, ¿no? No, para quienes lo conocemos bien a Luis y conocemos toda la campaña, si algo tuvo fue muy transparente. De contar su vida, de mostrar su familia, de las cosas que quien lo conoce sabe que es así. Entonces no veo... Pero no hubo una forma de eludir, digamos, No, esa relación con su padre, previendo que la izquierda iba a venir con No, acá nadie puede eludir, ni tú podés eludir de quién sos hijo, ni yo puedo eludir a mi viejo querido García, que ya no está con nosotros. Claro, pero en este caso, por ejemplo, sí hay una forma particular de sacarse el peso, como otros candidatos, por ejemplo, de la izquierda también lo pueden intentar, ¿no? Como el caso de... Yo no he notado que se hubiera querido sacar un peso, porque no se lo ha sacado porque no siente peso. Cada uno carga sus lindas historias, sus pertenencias. Cuando un dirigente político, estamos hablando de política, ¿no? Pero que es el ámbito que nos reúne, cuando un dirigente político se expone, tiene una vida pública, todos en Uruguay nos conocemos. Nadie puede esconder nada, aunque quisiera. Si algo ha habido en todo este proceso es una transparencia absoluta. Y vuelvo a insistir, Ricardo, si se quiere insistir con este tipo de cosas, me parece que ya no hay lugar para eso. García, en este programa el dirigente de Alianza Nacional, Pablo Iturralde, amigo mío, planteó serias dudas sobre la continuidad de la concertación. Dijo, bueno, a mí no me corren a los ponchazos con un partido rosadito. Dice, no me gusta juntarme para embromar a otro. ¿Para usted sigue vigente la concertación? Absolutamente. Y yo comparto con Pablo el hecho de no es buena cosa juntarse contra alguien. Esos proyectos políticos no tienen, ningún proyecto político hecho contra tiene viabilidad. En el caso de la concertación, lo que vamos a hacer es, a ver si me puedo explicar, en el caso de Montevideo, unir la matemática con la política. Pues sí, che, Javier, ¿pero qué estás diciendo? A ver, ¿cómo es eso? Yo sabía que me ibas a preguntar eso, así que voy a tratar de explicarlo, a ver si lo puedo expresar bien. En Montevideo, el 70% de los montevideanos no comparten el gobierno departamental. Acá estamos hablando en una casa del gobierno departamental, ¿no? No comparte el gobierno departamental. 70% matemáticamente es más que 30%. Sin embargo, de acuerdo a las leyes electorales, 30% terminaba siendo más que 70%, porque el 70% votaba dividido. Entonces, el proyecto de la concertación es un proyecto para que la mayoría de los montevideanos puedan expresarse políticamente. Y la mayoría, como en una democracia se manda, tengo un criterio que supera la minoría. En ese 70% piensan lo mismo. Por lo menos tienen un criterio de un proyecto diferente a cómo se ha administrado, cómo se administró en los últimos 25 años. ¿Pero blancos y colorados son lo mismo? ¿Y quién dijo que solo blancos y colorados? Porque en ese 70%, en Montevideo, si uno mira la elección anterior, el 50% de Montevideo votó al Frente Amplio. Sin embargo, hoy dice que el 70% de los montevideanos no, pero deduzco de sus palabras que... Yo conozco, vos debes tener una cantidad, y yo también, amigos, conocidos y amigos del Frente Amplio que dicen, miren, yo voto en la Nacional al Frente, pero no voto nunca más al Frente en la Departamental. ¿Por qué razón? Porque creo que hace falta un cambio. Ahora, el imperio democrático, la vocación democrática dice que esta expresión mayoritaria tiene que tener una traducción electoral, porque si no estaría gobernando la minoría y no la mayoría. La concertación lo que busca es que gobierne la mayoría. Hace un momento hablábamos sobre las posibilidades de la fórmula entre Lacalle y Larrañaga, y ahora vamos un poco al programa común, que es lo que Larrañaga propone resolver antes de la vicepresidencia. ¿Qué visión prevalecerá, por ejemplo, en un tema como la seguridad, donde hay diferencias fuertes entre Larrañaga y la calle Pou? Para empezar, por ejemplo, uno comparte la idea de bajar la edad de imputabilidad y el otro no. Claro. ¿Qué visión va a prevalecer ahí? Eso no integra el programa. ¿Por qué? Porque hay un mecanismo... Claro, pero es toda una cosmovisión, digamos, claro, pero no integra el programa, no va a integrar el programa. Ya no lo integraba, el programa nuestro, los 4 capítulos de la agenda de gobierno de la calle Pou, ahora vamos al programa. No lo integraba. ¿Pero por qué? A ver si puedo, Ricardo.
Porque la reforma constitucional, el plebiscito, que es coincidente con la elección nacional, pero tiene una diferencia sustantiva desde el punto de vista institucional. Cuando en ese mismo acto, cuando tú colocas un sobre, vas a estar eligiendo candidato a la presidencia, senadores y diputados, en un ejercicio de democracia representativa. Cierro el razonamiento. Pero simultáneamente, en otro ejercicio, que es simultáneo, pero de otra naturaleza, tú como constitucionalista, cada votante va a ser un constitucionalista el último 1 de octubre. Y va a ser un ejercicio de democracia directa. Y como es un ejercicio de democracia directa, Ricardo Scagliola, García o cualquiera de los uruguayos va a decidir por sí y ante sí. No va a elegir representantes, va a ejercer de constitucionalista. Está bien, pero en este caso hay visiones opuestas, digamos, de los dos ex precandidatos, ahora el candidato presidencial y de Larrañaga, y es un asunto que forma parte de la cosmovisión del candidato. Digo, independientemente de que no esté en el programa, es un acento importante de campaña, pero ¿no? adentro en ese acto, lo que opina el candidato a la presidencia o la fórmula y lo que opinas tú y lo que opino yo vale exactamente lo mismo, porque somos constitucionalistas todos. En ese acto es una cosa notable. Claro, pero estamos hablando de líderes políticos, claro, su opinión tiene un sus peso expresiones muy importante. que han sido bien públicas y notorias y que van a expresarse como se han expresado hasta ahora. No va a cambiar ni la posición de Luis, ni de Jorge, ni de Alianza Nacional, ni de Todos Hacia Adelante. Pero agrego a lo más, tan se cruza que yo podría decirte, Ricardo, no es solo el Partido Nacional, el 40% de los Frente Amplistas está de acuerdo con la baja. Y va a cambiar la posición del doctor Tabaré Vázquez, que en su momento incluso opinó con respecto al tema, diciendo que era un tema que había que analizar y podía ser posible. No va a cambiar. El 40% de los Frente Amplistas que está de acuerdo con la baja no va a ser seguramente que ese 40% vote al doctor Tabaré Vázquez. Sencillamente, en un tema que están llamados a ser constitucionalistas, van a tener una opinión en ese tema diferente a su candidato a la presidencia. Javier García, muchas gracias por acompañarnos en Primera Vuelta. La mano. Muchas gracias.